El aire crujía de anticipación. Millones de estadounidenses contenían la respiración. La oficina oval, símbolo de poder y estabilidad, parecía encogerse bajo el peso del momento. Durante semanas, los rumores habían circulado por Washington. ¿Estaba fallando la salud del presidente Biden? ¿Podría completar su mandato? Los susurros se hicieron más fuertes, alimentados por declaraciones crípticas de la Casa Blanca y una notable ausencia del presidente de la escena pública. La nación, aún lidiando con las cicatrices de la pandemia y un panorama político profundamente dividido, se preparaba para lo desconocido. El futuro, que antes parecía claro, se había vuelto un horizonte nebuloso e incierto. Joe Biden, el hombre de mayor edad en asumir la presidencia, cargaba con el peso de la historia sobre sus hombros. Sus décadas de servicio público, su reputación como un diplomático experimentado y su promesa de sanar una nación fracturada habían dado esperanza a muchos. Su presidencia, sin embargo, había sido todo menos fácil. La caótica retirada de Afganistán, el resurgimiento de las variantes del COVID-19 y el abismo cada vez mayor entre los partidos políticos habían pasado factura. La presidencia, con sus demandas implacables y su atención implacable, lo había envejecido visiblemente. El comportamiento antes alegre fue reemplazado por un cansancio que incluso sus partidarios más ardientes no pudieron ignorar. Los susurros se intensificaron. ¿El peso de la presidencia era demasiado? Los rumores cobraron impulso cuando el presidente Biden canceló varias apariciones públicas. La explicación oficial, un resfriado leve, hizo poco para sofocar las especulaciones. Luego vino la entrevista que envió ondas de choque a toda la nación. En una rara muestra de vulnerabilidad, el presidente Biden pareció visiblemente frágil durante una entrevista televisada. Su voz, generalmente fuerte y firme, tembló por momentos. Las redes sociales estallaron con preocupación y especulación. Los médicos intervinieron, ofreciendo sus diagnósticos a distancia. La Casa Blanca, en un intento por sofocar la creciente tormenta, solo avivó las llamas con vagas garantías. La nación contuvo el aliento. Lo impensable, una vez una posibilidad distante, ahora se cernía sobre ellos. Los pasillos del poder zumbaban con especulaciones. Los analistas políticos, armados con sus gráficos y predicciones, analizaron cada palabra, cada gesto de la Casa Blanca. Los rumores de una posible renuncia se propagaron como la pólvora. Algunos susurraban sobre una presión entre bastidores desde el interior del Partido Demócrata, ansioso por evitar un posible desastre electoral en las próximas elecciones intermedias. Otros especularon sobre las maniobras políticas que se producirían. Kamala Harris, la vicepresidenta, ascendería a la presidencia, haciendo historia como la primera mujer en ocupar el cargo. Pero, ¿sería capaz de unir a un partido fracturado y liderar la nación? La incertidumbre proyectaba una larga sombra sobre el país. El mundo observaba, conteniendo la respiración, mientras el drama se desarrollaba en el corazón de la democracia estadounidense. Sección 5. Una renuncia que se escuchó en todo el mundo. El anuncio, cuando llegó, fue impactante y esperado a la vez. En un sombrío discurso desde la oficina oval, el presidente Biden anunció su renuncia, citando razones de salud. Su voz, cargada de emoción, hablaba de asuntos pendientes y de la necesidad de priorizar su bienestar. Agradeció al pueblo estadounidense su confianza y expresó su fe inquebrantable en el futuro de la nación. El mundo observó en un silencio atónito. La renuncia de un presidente de los Estados Unidos, un hecho poco frecuente en la historia estadounidense, envió ondas de choque a todo el mundo. Aliados y adversarios por igual, lidiaron con las implicaciones de este cambio sísmico en la dinámica del poder global. En las salas de estar y en las redes sociales, los estadounidenses reaccionaron con una mezcla de tristeza, preocupación y temor. La era Biden, con toda su turbulencia, había llegado a un final abrupto. Sección 6. Amanece un nuevo día. Mientras el sol salía en un nuevo día, Kamala Harris se preparaba para prestar juramento al cargo. El peso de la historia descansaba sobre sus hombros, la primera mujer en asumir la presidencia. La ceremonia, celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca, fue un acto solemne. Dignatarios del pasado y del presente
fueron testigos del momento histórico. El mundo observó, cautivado por la visión de una mujer rompiendo el techo de cristal más alto. En su discurso inaugural, la presidenta Harris habló de unidad, de sanar las divisiones que habían plagado a la nación. Reconoció los desafíos futuros, tanto a nivel nacional como internacional, y se comprometió a liderar con fuerza, compasión y una fe inquebrantable en la promesa de Estados Unidos. Sus palabras, pronunciadas con su característica elocuencia y convicción, ofrecieron un rayo de esperanza en tiempos inciertos. Sección 7. El peso de la historia. La presidencia de Kamala Harris fue inmediatamente histórica. Siendo la primera mujer, la primera persona negra y la primera asiático-americana en ocupar el cargo, encarnaba el rostro cambiante de Estados Unidos. Su camino a la Casa Blanca había sido largo y arduo. Desde sus días como fiscal en California hasta su tiempo como senadora, se había enfrentado a innumerables obstáculos y había roto numerosos techos de cristal. Su presencia en la oficina oval era un testimonio del progreso realizado, pero también un claro recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Cada uno de sus movimientos sería analizado. Cada una de sus palabras sería examinada. El peso de la historia, las esperanzas y los sueños de generaciones que habían luchado por la igualdad, descansaban directamente sobre sus hombros. Sección 8. El camino a seguir. La presidenta Harris se enfrentaba a una serie de desafíos desalentadores. La pandemia seguía proyectando una larga sombra, la economía se tambaleaba al borde de la recesión y el clima político seguía tan polarizado como siempre. Su primera tarea era unir a una nación fracturada. Las profundas divisiones que habían plagado al país durante años solo se habían visto exacerbadas por la pandemia y la administración anterior. Sabía que curar las heridas del pasado requeriría algo más que palabras. Requeriría acciones concretas, la voluntad de escuchar puntos de vista opuestos y el compromiso de encontrar un terreno común. Su éxito o fracaso en este empeño determinaría el curso de su presidencia y el futuro de la nación. Sección 9. Los desafíos del futuro. El escenario internacional presentaba su propia serie de desafíos. La guerra en Ucrania continuaba, la influencia de China seguía creciendo y la amenaza del cambio climático se cernía sobre todos. La presidenta Harris sabía que Estados Unidos ya no podía permitirse ser el policía del mundo. Tendría que reconstruir las alianzas que se habían tensado, comprometerse con los adversarios de manera significativa y restaurar la posición de Estados Unidos como líder mundial. Su experiencia como senadora y su profundo conocimiento de la política exterior se pondrían a prueba. El mundo la observaba, esperando a ver cómo se desenvolvía en las traicioneras aguas de la diplomacia internacional. Sección 10. La promesa de Estados Unidos. A pesar de los desafíos, había una sensación de optimismo cauteloso en el aire. El ascenso de Kamala Harris a la presidencia representaba un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Su historia, una historia de resiliencia, determinación y superación de barreras, resonó entre millones de estadounidenses, especialmente entre mujeres y minorías que vieron en ella un reflejo de sí mismos y de sus propias aspiraciones. Su presidencia, aunque cargada de desafíos, también albergaba la promesa de un Estados Unidos más inclusivo, más justo y más equitativo. Un Estados Unidos que estuviera a la altura de sus ideales de igualdad y oportunidades para todos. Sección 11. Una nación dividida, un futuro incierto. Mientras Kamala Harris se instalaba en la oficina oval, el peso de la presidencia recayó sobre ella. El camino a seguir era largo y arduo, lleno de promesas y peligros. La nación seguía profundamente dividida, los desafíos, tanto nacionales como internacionales, eran desalentadores. El mundo observaba, conteniendo la respiración, mientras la primera mujer presidenta de los Estados Unidos se preparaba para liderar. Solo el tiempo diría si podía curar las heridas del pasado, tender puentes sobre las divisiones del presente y construir un futuro mejor para todos los estadounidenses. El destino de la nación, y tal vez del mundo, estaba en sus manos. Suscríbete al canal para más contenido como este.